Hola a todos y bienvenidos a su iglesia El Faro. Bienvenidos a la transmisión de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro. Me alegra que estén aquí acompañándonos el día de hoy. Estamos continuando con el mes de misiones aquí en la iglesia. Vamos a comenzar con un pensamiento devocional con nuestro hermano Juan Cruz. Siga, hermano. Hola mis hermanos. Rápidamente vamos a estar buscando en nuestras Biblias el capítulo 9 del Evangelio de Marcos, desde el versículo 35 al versículo 37. Dice así, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo estaba ministrando por las aldeas, yendo de sinagoga en sinagoga, predicando la palabra. Y llegó un momento donde Él vio a las multitudes, Él vio a miles y miles de personas. ¿Y qué pasó cuando Él vio a esas multitudes? Tuvo compasión de ellas. Se compadeció de esas personas. ¿Y por qué se compadeció de esas personas? Ahí nos dice, porque ellas estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O sea, estaban como ovejitas haciendo cada quien lo que querían hacer. Y él inmediatamente se dirigió a los discípulos. ¿Y qué le dijo a los discípulos? ¿Qué petición o qué le dijo a los discípulos? Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Aquí Jesucristo básicamente le está diciendo a los apóstoles, con las personas con los que él caminaba, que ya está lista la siega, ya está listo el campo para ir a cosechar. Ahí ya hay personas listas que están esperando en estos momentos que alguno de nosotros le llevemos el evangelio para que esas personas, a través de oír, venga la fe y puedan ser salvas. Hay personas en estos momentos que están esperando oír una palabra de salvación. Y Jesús manda a orar a sus discípulos para que envíe Dios más obreros a la mies. ¿Por qué? Porque la mies es mucha. Aproximadamente en el mundo hay más de 8.000 millones de personas. O sea, que prácticamente la gran mayoría de esas personas andan como ovejas descarriadas, sin un pastor. Están desviadas del camino, y nosotros, hermanos, tenemos el mensaje de salvación, y Jesucristo nos está pidiendo que oremos para que Dios envíe más obreros a su grey. Y una cosa muy, muy importante o muy interesante, que Dios puede responder nuestras oraciones usándonos a nosotros mismos. O sea, si nosotros estamos orando a Dios que envíe obreros a su grey, Dios puede estar usándonos como obreros para salir a alcanzar a más personas con el evangelio. Para terminar, ¿cuánto oras por más obreros para la grey? ¿Tienes compasión al ver a las multitudes desamparadas? Hermanos, es nuestra obligación llevar el evangelio, es nuestra obligación alcanzar al perdido, es nuestra obligación recoger la mies. Vamos a orar. Padre, Señor, te ruego que seas tú enviando obreros a tu mies, que seas tú levantando personas de esta iglesia, El Faro.
de la Iglesia en Café, Señor, para que puedan salir a alcanzar a más personas, para que puedan salir a la ciega. A la verdad, ya hay muchas personas que están listas para recibir, listas para aceptar el Evangelio, pero hace falta que les prediquen. Úsanos, Señor, úsanos para alcanzar a más personas, úsanos para recoger la mies. Y a la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos, Señor. Envía obreros a tu mies. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar un himno a combatir. Estamos en una guerra espiritual. Esa guerra está por las almas perdidas del mundo. En un lado está Dios y su pueblo, en el otro lado está Satanás y sus fuerzas diabólicas, y nosotros vamos adelante combatiendo por la fe del Evangelio. Vamos a llevar esa fe con fidelidad, a combatir. A combatir resuena la guerrera voz del buen Jesús que hoy llamando está. Sin desmayar, seguirle siempre con valor y la victoria plena os dará. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. A combatir nos llama nuestro Salvador, salid luchar con nuestro capitán. En la constante lid seguid sin vacilar y venceréis las huestes de Satán. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Al Rey de Reyes, nuestro Salvador Jesús, honor y gloria todos tributan, pues ya los suyos gozan de su plenitud y pronto reinará la santidad. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Amén, gloria a Dios. Ahora vamos a hablar sobre las misiones y la obra misionera alrededor del mundo. Vamos a ir con nuestro hermano Felipe Gómez. Hola iglesia, muy buenos días. Como siempre estamos cada semana orando por un país y un misionero diferente. Esta semana nos corresponde orar por las Islas Caimán. Son 3 islas ubicadas en el Mar Caribe, muy cerca a Jamaica y a Cuba. Son islas con una belleza extraordinaria, lo que los hace un sitio turístico por excelencia. Tiene una población de 68,000 habitantes, donde la mayor parte de ellos se dice ser cristianos protestantes. Entonces allí podemos encontrar diferentes denominaciones.
Queremos pedirles, iglesia, que estemos orando por este país, para que su fe no falte, para que sigan creciendo y que desde este lugar se pueda expandir aún más el Evangelio. También esta semana corresponde el turno de oración por nuestro pastor Guillermo Camejo, misionero al que apoyamos en esta iglesia. Él se encuentra ubicado en Venezuela, en la ciudad de San Juan de los Morros, y su iglesia bautista Fe. Ellos tienen muchas necesidades, hermano. Necesidades espirituales, pero también necesidades económicas. Pedimos el apoyo de la iglesia para poder ayudar al hermano Guillermo Camejo y a su familia con esta obra que está haciendo en esta ciudad, en San Juan de los Morros. Se está predicando el Evangelio y muchas personas se han convertido. Sabemos la situación de Venezuela y todas sus dificultades, pero queremos pedirle oración, pero también ese apoyo económico para brindarle a la iglesia bautista Fe del pastor Guillermo Camejo allá en Venezuela. Hermanos, quiero pedirles entonces su oración especialmente por las Islas Caimán y por el pastor Guillermo Camejo. Iglesia, muchísimas gracias y muchas bendiciones. Chao. Vamos a seguir ahora alabando al Señor. Muchas gracias, Felipe, por eso. Saben que cuando aquí hablamos sobre las diferentes naciones del mundo, queremos ver las naciones del mundo, las gentes, los pueblos del mundo, así como Cristo ve a esas personas. Así como dijo nuestro hermano Juan al principio, él vio las multitudes y tuvo compasión sobre ellas. Saben que entre más tiempo pasamos con el Señor, más veremos como Él ve. Vamos a cantar este corito de Gloria en Gloria. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, controlado por tu Espíritu, y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, controlado por tu Espíritu, y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, controlado por tu Espíritu, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Ay, gloria a Dios por eso. Ahora vamos a tomar un tiempo para los anuncios y luego vamos a prepararnos para recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Muy buenos días, iglesia. Bienvenidos nuevamente a este espacio del culto virtual, y aquellas personas que apenas se han conectado, sean todos bienvenidos.
Espero que estén disfrutando de la alabanza y todo lo que hemos llevado hasta este momento en este servicio en la mañana de hoy. Nos gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna petición especial por la cual usted quiere que estemos orando. Con gusto, nosotros estamos dispuestos a estar orando por esa petición. Tenemos un grupo de oración que se ha estado encargando de estar orando por todas las peticiones, las necesidades que tienen los hermanos y la iglesia en general. Como también me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna necesidad en medio de toda esta circunstancia que se está presentando por la pandemia, si tienen alguna necesidad de algún mercado o algo que necesiten para allí en sus casas, pueden escribirnos a la página, háganoslo saber y buscaríamos la manera de poder ayudarle en eso que está necesitado. Aquellas personas que desean ofrendar para poder hacer tantas cosas que necesitan en la obra, como ayudar a los necesitados para que la obra siga adelante, puede traer la ofrenda a la iglesia. O si gusta, alguien puede ir allí hasta su lugar y recoger la ofrenda, o también se puede hacer a través de una transacción. Las ofrendas son importantes porque es por ellas, por esto que sigue adelante la obra y también se ayuda a la obra misionera, aquellos misioneros que se están ayudando en diferentes países como en Perú, Venezuela y también aquí en Colombia. Queremos también decirles que se están haciendo devocionales diarias de lunes a viernes a las 7 de la noche. Tan solamente es un espacio de 5 o un poco más de minutos. Es un momento en el cual ustedes pueden aprovechar para reunirse allí con sus familias en sus casas y poder disfrutar del devocional de la palabra de Dios. Como también usted puede encontrar ahí en la página de la iglesia un podcast donde encuentra sermones por series, por libros de la Biblia, los cuales también puede usted disfrutarlos allí en sus hogares y así poder seguir creciendo espiritualmente, disfrutando de la palabra de Dios. Muy bien, iglesia. Que el Señor les bendiga a todos y que sigan disfrutando de este tiempo de alabanza y la predicación de la palabra de Dios. Bendiciones para todos. Estamos dentro del mes de misiones ahora en nuestra iglesia El Faro y estamos escuchando predicaciones de diferentes misioneros y obras que nosotros estamos apoyando. Vamos a tomar un tiempo aquí en medio de todo para mirar algunos principios muy importantes en cuanto a eso. Hay que entender que Jesucristo es el camino de la vida eterna, no solo un camino. Jesucristo es el Salvador del mundo y no solo un Salvador más del mundo. Jesucristo es más que un profeta bonito. Jesucristo era más que un líder humanitario haciendo una revolución ahí social. Jesucristo es Dios encarnado y vino aquí entre nosotros y es la única forma que vamos a tener una esperanza de vida eterna. Entonces hoy quisiera invitarles a que vayan ahí conmigo a Juan capítulo 4. Vamos a estar en el versículo 25 en adelante. Ahí la clave ahí que debemos entender es que Jesús es el Salvador del mundo. Esa frase va a aparecer aquí, como veremos ahorita. El contexto aquí, Jesús está ya apenas comenzando su ministerio, ya tiene sus discípulos siguiéndole por diferentes partes y él dice que es necesario ir a través de una tierra que se llama Samaria. Ahora los judíos no pasaban por esas tierras, evitaban viajar por Samaria. ¿Por qué? Porque había un conflicto muy fuerte entre los judíos y los samaritanos. Los samaritanos, ¿qué hicieron? Ellos tomaron la cultura, la ley judía y la mezclaron con otras cosas de otros países, de otras tradiciones, otras religiones también. Ellos tenían su propio templo, ellos tenían sus propias enseñanzas, sus propias personas santas, pero también esperaban el Mesías. Ahora los judíos odiaban a los samaritanos y los samaritanos a los judíos, pero Jesús dijo a los discípulos, en lugar de tomar la ruta común
para llegar aquí al otro lado, vamos a atravesar por en medio de Samaria. Dijo, es necesario pasar por Samaria. Él quiso hacer varias cosas ahí. Él quiso encontrarse con una mujer samaritana adúltera, específicamente al lado del pozo de Jacob, ahí mismo. Entonces, lo que vemos ahí en Juan capítulo 4, vemos que Jesús quiso revelarse a ella primeramente como el Cristo. Fue la primera persona que escuchó de labios de Jesús que es el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo. Y más allá de eso, Él quiso enseñar a sus discípulos un principio muy grande, que Él es el Salvador del mundo. Él quiso abrir su entendimiento hacia la necesidad de toda la gente alrededor del mundo. Nosotros también necesitamos entender ese principio. Vamos a mirar aquí Juan capítulo 4 versículo 25 hasta el 42. Comencemos a leer ahí Juan 4, 25. Dice así la palabra de Dios. Le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos que se habían ido a la ciudad ahí cerca para buscar alimento. Dice, se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Dice en el 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ve un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió, que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, le rogaron que se quedase con ellos y se quedó ahí 2 días. Creyeron muchos más por la palabra de él. Decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ellos llegaron a creer que Jesús es el Salvador del mundo, el Cristo. Yo creo que muchos de nosotros aún no hemos llegado a creer eso. De palabra sí, todos decimos: sí, yo doy gracias a Dios que Él me salvó a mí, pero no creemos que todo el mundo necesita ese mensaje. No creemos que es suficiente para salvar a todos, pero debemos volver a lo básico aquí. Vamos a considerar este tema, el Salvador del mundo. Aquí con el testimonio de Juan capítulo 4, primero vamos a considerar que es un ministerio transcultural. Un ministerio transcultural. La salvación no solo era para los judíos y no solo es para nosotros los colombianos, estadounidenses, venezolanos, gringos, morenos, negros, amarillos, sea lo que sea tu raza, tu etnia, sea lo que sea, Dios quiere salvarte a ti y quiere salvar al mundo entero. La salvación no solo era para un grupo selecto, es para todo el mundo. Dice en Juan 3:16, ustedes lo saben de memoria muchas veces, muchos de ustedes, porque de tal manera amó Dios, ¿a quiénes? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién está ahí dentro de esa palabra? El mundo, el mundo. Algunos quieren decir: no, realmente Dios no ama a todo el mundo, porque si Dios amara a todo el mundo, entonces todos serían salvos. Ahorita veremos lo que dice después de Juan 3:16, pero el hecho es que Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Nosotros debemos querer eso también.
Debemos aprender cómo alcanzar a las personas que son diferentes a nosotros. Romanos 1:14 dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, ¿qué pasó aquí? Jesús dijo: es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque necesitamos establecer una cosa: no solo soy salvador de los judíos, yo también soy salvador de los samaritanos. Eventualmente Jesús enviaría a sus discípulos a todas las naciones, a toda la gente de todo el mundo, a toda criatura, porque es un ministerio transcultural. ¿Cuándo fue la última vez que testificaste del evangelio a alguien de otra generación? Más joven, más ancianito. Otro estrato socioeconómico. De pronto tú eres estrato pupis, como decimos aquí en Colombia. Estrato 5, 6 o más, no sé. O de pronto eres estrato humilde, 1, 2. O de pronto estás ahí en medio, 3 y 4. Aquí en Colombia tenemos esa escala. Y muchas veces, ¿qué pasa? La gente de estrato humilde no quiere, les incomoda hablar con los de estrato alto. Y los de estrato alto, como ven de una forma despectiva a los de estrato más humilde. Y no hay mucha interacción entre ellos, pero el Señor dice: yo soy salvador de todos. Es un ministerio transcultural. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el evangelio con una persona con otro nivel de educación? ¿Más educado o mucho menos educado? ¿Cuándo fue la última vez que testificaste el evangelio con una persona de otra cultura, de otro país, de otra religión? Porque todos necesitan escuchar de Cristo. Primero de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, pagó la deuda de nuestros pecados totalmente. Dios quedó satisfecho. Jesús, el sacrificio de Jesús satisfizo la ira de Dios el Padre. Dice: Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pablo dice en 1 Corintios 9:19: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Con quiénes estamos hablando? ¿Tenemos nuestras vidas marcadas como ministerios transculturales? ¿O preferimos quedar ahí con los nuestros, hablar solamente con los nuestros, interactuar solo con los nuestros? Hay que aprender cómo llegar a las personas de diferentes tierras. A veces requiere aprender otro idioma, a veces requiere comer comida que no te gusta, a veces requiere hacer cosas que son incómodas, a veces requiere adaptarnos a la cultura de ellos, no para pecar, no entrar en el pecado, pero muchas veces nosotros somos tan patriarcas, o sea, queremos, ¿cuál es la palabra? Somos tan orgullosos de nuestro país, tan orgullosos de ser colombiano o estadounidense o venezolano o mexicano o canadiense o europeo, lo que sea. Estamos tan orgullosos que hasta la región dentro del país, aquí somos santanderianos, mano. Amén. Pero la verdad es que Dios ama también a los costeños. Dios ama también a los rolos. Dios ama también a los paisas. Dios ama también a los venezolanos, a los peruanos, a los bolivianos, a los chilenos, a los argentinos, a los mexicanos, a los brasileros. Dios ama también a todos los africanos. Dios ama también a los asiáticos. Dios ama a todos y quiere que todos sean salvos. Jesús está enseñando un ministerio transcultural. También vemos un testimonio de transformación. Esta mujer aquí, la mujer samaritana, no solo era mujer, que era raro que Jesús, un rabí judío, un líder maestro judío reconocido ya entre varios, aunque era mucho más que eso, es raro que un líder judío hablara con una mujer así.
para enseñarle algo. Pero no solo era mujer, era samaritana. Ese pueblo que odiaba a los judíos y los judíos a los samaritanos. No ven el contexto en Juan 4, les animo a leer todo el capítulo cuando tengan tiempo. Él hablaba con ella siendo mujer y siendo samaritana, pero más allá de eso, siendo una persona adúltera. En un momento Jesús dijo, ve, llama a tu marido. Ella dijo, yo no tengo marido. Jesús dijo, bien has dicho, porque has tenido 5 maridos y estás viviendo con otro que no es tu marido. 5 maridos y está viviendo con otro ahora. Jesús lo sabía. Ella luego sale y habla con todos los hombres de la ciudad diciendo, Él me ha dicho todo lo que he hecho. ¿A quién habló? A los hombres. ¿Cómo te gustaría ser uno de esos hombres, no? Uno de los culpables que había caído con ella, de pronto pensando, ay, pero todo. ¿En serio te dijo todo? O sea, mi esposa ni sabe, pero él te dijo todo. Uy, no, vamos a ver qué tan cierto es esto. Porque nadie podría haber sabido eso, menos un hombre judío de Galilea. La mujer quiso ir a decirles a todos acerca de Jesús, tanto que dejó atrás su cántaro. Ella fue a mediodía aquí al pozo para sacar agua. No era la hora indicada para ir y sacar agua porque era muy caluroso. Era un momento muy caluroso. Pero ella fue a solas, estaba ahí sola. ¿Por qué? Porque no hubiese ido con todas las otras mujeres porque era la más menospreciada de la sociedad. Pero cuando ella se enteró de Cristo, tuvo ese encuentro con Cristo, se animó tanto y quiso salir a hablar tanto con las personas que dejó atrás su cántaro. Toda la razón que ella hubiera ido. Todos quedaron maravillados de su pasión, su declaración, especialmente a pesar de quién era esa persona. Muchos creyeron, ahora dice, por el testimonio de ella, y muchos más creyeron por investigar los reclamos de su testimonio. Y así lo dice al final. Pero ni estos ni los otros hubiesen creído si no fuera por esta mujer. ¡Qué transformación! ¿En qué momento puede alguien compartir su fe? ¿En qué momento puedes tú compartir tu fe? Tan pronto que esa fe es depositada en Cristo. En el momento de creer el Evangelio, tú puedes salir y compartir el Evangelio. Porque el Evangelio no se trata de qué tanto sabemos, no se trata de cuánto hemos hecho por Dios. El Evangelio se trata de lo que Dios hizo por nosotros. El Evangelio se trata de quién es Él y qué ha hecho Él por mí. Y yo al entender eso y a poner mi fe en eso, ahora puedo decir a otros, no se trata de llevar 10, 15, 20 años como miembro, como bien discipulado, como ya yendo al instituto, a un seminario bíblico y luego sí puedo compartir la fe. No, Señor, tú puedes compartir tu fe tan pronto que esa fe es depositada en Cristo. Amén. ¿Cuándo fue la última vez entonces que compartiste con otro lo que Jesús hizo por ti? 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vemos este testimonio en la mujer samaritana, una mujer que era tan alejada de Dios, tan pecadora que era hasta menospreciada por los otros de su pueblo. Un pueblo también que estaba adorando en ignorancia, como Jesús lo dice aquí en Juan capítulo 4. Dice, ustedes no saben que están adorando. Pero esta mujer tuvo un encuentro con Cristo y ¿qué pasó? Fue trasladada del reino de las tinieblas a la luz del Señor. Dice en 1 Pedro 2:10, ahora, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Lo que Dios quiere hacer en nosotros es hacernos celosos de buenas obras, es rescatarnos del pecado, sí, rescatarnos del infierno, rescatarnos de las tinieblas, pero no solo que nos quedemos ahí, quiere transformar nuestras vidas, quiere ahora que nosotros portemos la luz del Evangelio al mundo entero. Dice en 1 Timoteo 1:12 al 17, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús.
palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, el más vil pecador. Pero, versículo 16, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él, para la vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un testimonio de transformación. Amigo, tú tienes un testimonio de transformación. Tú tienes ahí ese marcador del tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Yo sí. O sea, obvio, mi vida es muy diferente a muchos de ustedes. ¿Por qué? Todos tenemos historias diferentes. Yo sí crecí en una iglesia, gracias a Dios por eso, pero eso no me hizo un cristiano, amigos. Mis padres no crecieron en una iglesia, pero se conocieron el Señor justo antes de que naciera yo, unos pocos años antes. Entonces toda mi vida yo conocí un hogar cristiano. Yo fui a la iglesia siempre, desde que estaba en el vientre de mi madre estaba escuchando el evangelio. Pero yo me acuerdo claramente del día que pum, es como un bombillo que prendió en mi mente. Por eso murió Cristo por mí. Fue por mí. Yo me creía el niño bueno, yo me creía un niño justo, yo me creía una buena persona, pero luego comencé a verme a la luz de la ley de Dios y vi que estaba condenado, porque no hay justo ni aun uno, ni los niños buenos y niñas buenas, que muchos de ustedes de pronto están viendo esto el día de hoy. Muchos de ustedes de pronto han tenido una vida de religiosidad, pero eso sí nos salva. Yo me acuerdo muy claramente de ese día que, boom, es como comencé a aprender quién era yo y comencé a sentir el peso de mi pecado. Yo comencé a sentir culpable por la primera vez en mi vida. Y luego vi el gran amor de Dios. Yo clamé a Él para que me salvara. Yo invoqué su nombre y yo te invito a hacer lo mismo. Y después el Señor cambia nuestras vidas. Él pone en nosotros algo diferente. Él pone en nosotros su espíritu. Tan pronto que creemos la palabra de verdad, somos sellados con el espíritu de la promesa, como dice en Efesios 1:14. Somos sellados con Él y ese espíritu en nosotros produce un fruto que yo no puedo producir. Un amor genuino, un gozo, una paz, una paciencia. No siempre es fácil, hermanos, pero hay una transformación marcada. Pero también tenemos el deseo de ser transformados más y más, cada día más a su imagen, a ver las cosas como Él las ve. Esta mujer era tan pecadora que se sorprendió a estar ahí con Jesús, hablando de las cosas así. Pero cuando entendió quién era Cristo, que no pudo esconder su pecado, le confesó como el Salvador del mundo, el Cristo su Señor. Y ahí vemos su testimonio después, que ella fue transformada. Inmediatamente está compartiendo esa noticia. Wow. Vemos también una vida trascendental. Hemos visto un ministerio transcultural, un testimonio de transformación. Y número 3, una vida trascendental. Versículo 31, Juan 4:31. Vamos a leer ese hasta el 34 dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿la habrá traído a alguien de comer? Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió, que acabe su obra. Yo tengo un propósito que va más allá de la comida humana. No es malo comer. Jesús comía siempre con los discípulos. Les pareció muy raro que no quiso comer ahora, porque Jesús estaba tan enfocado en la misión celestial. Saben que Él nos invita a también participar de esa vida trascendental, algo que va más allá de nuestras vidas. Nos enredamos tanto con los afanes temporales de este mundo que perdemos lo eterno y perdemos el enfoque en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Los discípulos solo estaban pensando en la comida física, no en la comida espiritual. Ahora, amigo, ¿vives para sobrevivir cada día o vives para cumplir la voluntad del Padre y acabar su obra? ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué estás aquí en la tierra?
Segundo de Timoteo 2, 1 al 4 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que se milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Estamos en una guerra. Cantamos al principio de este servicio virtual: a combatir. Resuena la guerrera voz. Dios nos llama a una guerra. Estamos ahí sentados sobre los sofás, literalmente. Me imagino que muchos de ustedes viendo este culto y luego lo cambiamos y vemos una película, vemos otra cosa y ahí buscamos en las redes y bueno, comemos un poco de esto y vamos a trabajar. De pronto trabajamos desde la casa, pero no dejamos que esto nos transforme, no dejamos que esto cambie nada de nuestras vidas. Amigos, estoy preocupado que nosotros estamos tan enfocados con esta vida, estamos enredados con los negocios de la vida, que no estamos agradando al que nos tomó por soldados. No somos salvos por las obras, pero somos salvos para las obras. Es algo eterno, Dios nos llama a lo eterno. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hemos contemplado esto, hermanos, un ministerio transcultural, un testimonio de transformación, una vida trascendental, pero número 4, una oportunidad temporal. Una oportunidad temporal. Versículo 35 de nuestro texto, Juan 4:35 dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo: alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Muchos estamos esperando otro momento oportuno para servir a Dios, pero debemos estar involucrados en hacer algo ahora. Debemos alzar los ojos y mirar ahora. 3 veces, de 3 formas distintas en este texto en Juan 4, Cristo les dice: despiértense, despiértense, despiértense. Alzad vuestros ojos. Miren, miren. Hablar de unas ciegas, hablar de la urgencia, de una oportunidad temporal. Una oportunidad temporal, algo que tenemos un plazo muy corto para aprovechar y después se pierde todo. Si estamos sentados y dormidos ignorando el tiempo de la cosecha se va a perder. Yo desde niño teníamos cultivos ahí en la casa. Vengo de una familia bastante humilde en Estados Unidos. Vivíamos en una casa muy humilde, una casa pequeña de metal. Es como algo cuadrado, de pronto lo han visto en las películas, sobre ruedas, literalmente. Un tráiler, como dicen. Y era muy viejo y había huecos en todas partes, pero nosotros teníamos cultivos ahí afuera y gloria a Dios por eso, porque con esos cultivos comíamos una gran parte del año. Entonces ahí salíamos para cultivar las abejas, arvejas, no abejas, arvejas y habichuelas y maíz y tomate y calabacín y varias otras cosas, frutas y vegetales y de todo tipo. Pero en ciertas cosas había un plazo muy corto para salir y recoger todo. Muchas veces solo 2-3 días, no más, para recoger toda la cosecha, porque si no, se perdía todo. Era la cosecha de todo el año. No era muy grande, nosotros no éramos los campesinos que tenemos granjas muy grandes, no vivíamos de eso para vender los productos, pero vivíamos de eso para comerlos, para sobrevivir. Yo entiendo esa urgencia y cuando Cristo dice alzar, ve los campos porque ya están blancos para la siega. Está hablando del trigo, porque el trigo cuando está listo se pone blanco. Dice, ustedes creen que, bueno, hay tiempo, hay plazo, pero hay que despertarnos, hermanos. Hay una urgencia de una oportunidad temporal. Si estamos sentados y dormidos, eso se pierde. El mundo se está perdiendo alrededor nuestro. ¿Qué estamos haciendo para salvarlos? Obvio, nosotros no somos quienes salvan. Nosotros no salvamos a nadie, pero llevamos la noticia, las buenas nuevas de la salvación para que la gente conozca a un Dios.
Hay gente que va a aparecer delante de Dios no habiendo escuchado el Evangelio, pero de igual modo serán condenados eternamente. Eso dice la Biblia. No quisiéramos creer esa doctrina, pero está en la Biblia. No la podemos negar. Juan 3:16 otra vez, pero leyendo un poco más, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree ya ha sido condenado. Él no vino a condenarnos. Gloria a Dios por eso, pero la cosa es que ya estamos en esa condenación. Él no condena a los africanos que viven en una tribu de pronto y no han escuchado. No vino a condenar a esas personas, pero la cosa es que ya están condenados. No quiere condenar a nosotros los colombianos, pero la cosa es que ya estamos condenados. No condena a los gringos, a los europeos, a los asiáticos, no condena a los latinoamericanos. Él no condena a nadie porque ya estamos condenados. Y el que no cree sigue ahí en esa condenación. El que cree se le quita la condenación. ¿Por qué? Esa condenación nuestra fue puesta sobre Cristo. Pero hay que creer. Dice en ese mismo capítulo, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Apocalipsis 20:10 hasta el 15 es uno de los textos más tristes en toda la Biblia. Después de un tiempo de la gran tribulación y el reino milenial, y hay un juicio final. En el fin de todo, antes de comenzar, digamos, la eternidad, por decir, cuando ya no hay más tiempo. En ese eje, en ese cambio, hay un juicio muy grande, el juicio del gran trono blanco. Y ahí dice el texto: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados, ¿cuánto? Día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, o sea, pobres y presidentes, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Cada pecado está escrito ahí, cada uno. Y son juzgados. Y el mar entregó los muertos que habían en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ya vimos que ahí en el lago de fuego es tormento día y noche por los siglos de los siglos. Y el que no se halló inscrito en ese libro pasará la eternidad ahí. Yo no quiero creer eso, hermanos, pero está en la Biblia y yo no lo puedo negar. Es una oportunidad temporal que tenemos aquí. Cristo dijo a los discípulos: despiértanse, alzad los ojos y mirad, la cosecha ya está lista. No falta mucho tiempo para eso. Ahora, muchos de nosotros estamos esperando que acabe este tiempo de la cuarentena para que podamos servir a Dios. Pero ahora, si eres un cristiano, si eres un hijo de Dios, Dios quiere usar tu vida ahora. Dios quiere que le sirvas ahora. Dios no quiere que esperes. Busca una forma de servirle. Hay gente en nuestra iglesia que nos dice: pastor, abrimos un grupo de WhatsApp, tenemos un devocional que estamos haciendo con los hijos. Y gloria a Dios por eso. Hay gente que está viendo estos cultos y compartiendo con los amigos. Gloria a Dios por eso. Hay gente que está grabando podcasts del Evangelio y compartiendo. Gloria a Dios por eso. Gente que está pensando creativamente para difundir la palabra del Evangelio, porque la oportunidad es temporal. Número 5, vamos a ver y terminamos. Un equipo de trabajo. Volvamos a Juan 4, dice en el 36 hasta el 38. Porque
En esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, y otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. El que ciega recibe salario, recoge fruto, junto con el que siembra. El que siembra goza juntamente con el que ciega. Hay dos personas, hay dos grupos de personas. El Señor envía a los discípulos donde ellos no habían cegado. ¿Por qué? Los samaritanos ya tenían la ley de Dios, ya tenían muchos profetas, ellos ya tenían un conocimiento del Mesías venidero. Ya habían sido, había algo de semilla del Evangelio ahí entre ellos. Estaban ya listos. Así como aquí en Colombia mucha gente sabe que hay un Dios, gloria a Dios por eso. Mucha gente cree que Jesús es el Hijo de Dios, nacido por la Virgen María, que vivió aquí en esta tierra hace más de 2000 años, que Él vivió una vida perfecta, que murió en la cruz, que fue sepultado, que resucitó de los muertos. Muchos creen que esta es la Biblia, es la palabra de Dios, y gloria a Dios por eso. Eso es la base de todo, pero aún no han creído en Cristo para salvación, y ahí hace falta, porque el que no cree es condenado. El que no cree, ahí permanece la ira de Dios sobre él. No importa cuánto sabe, no importa cuánta información acerca de Dios, acerca del Evangelio, acerca de Cristo sepa, el que no cree es condenado. Ahora nosotros estamos buscando una cosecha realmente, porque hay mucha gente que ya tiene lo básico, pero estamos ayudando a tomar ese último paso de fe en Cristo. Hay otras partes en diferentes naciones donde no tienen ese conocimiento. Estaba hablando con un amigo en Japón hace poco y dice: no, nosotros no comenzamos con Dios te ama, comenzamos con quién es Dios. Nosotros no comenzamos con, bueno, cree en Cristo para el Evangelio, comenzamos con cómo llegamos a existir aquí, que Dios hizo en el universo, y comenzamos desde la creación hasta el fin, porque ellos no tienen un concepto de todo eso, tienen mucha confusión, han visto en las películas algo del cristianismo, pero ellos no tienen ningún concepto de eso. Comenzamos desde muy atrás, están sembrando, 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 y eventualmente segarán, habrá una cosecha. Lo importante es que estemos trabajando en equipo. No estamos solos en la obra del ministerio, de hecho requiere de un equipo grande. La iglesia El Faro aquí en Bucaramanga no es la única iglesia en el mundo. No somos la única iglesia ni siquiera en esta ciudad. Gloria a Dios por las otras iglesias que están predicando el Evangelio. Gloria a Dios por las otras iglesias que están haciendo lo que sepan hacer para difundir la palabra de Cristo. Gloria a Dios por eso. Pero estamos queriendo ser fieles con la obra que Dios nos ha dado. Requiere de un equipo grande. Dentro de la misma iglesia somos un cuerpo y trabajamos entre nosotros para poder lograr la gran comisión. Algunos creerán que su parte no es tan necesaria, que no es tan importante, pero al contrario, todos tenemos una función importantísima. Tú tienes una función importante en el cuerpo de Cristo. El galardón, aquí dice en Juan 4, es igual para el que ciega como el que siembra. Lo importante es que seamos fieles a hacer nuestra parte. Trabajemos en equipo, unidos para la gloria de Cristo, el Salvador del mundo. Dos textos más y ya terminamos. Romanos 12, desde el versículo 3 en adelante. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Lo que requiere diligencia, no perezosos.
fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Un texto un poco largo aquí, pero habla de la función de trabajar en equipo. Solo para grabar este culto dominical, estamos grabando un día jueves, así nos ha tocado, pero ha requerido de un equipo entre varios. Hay algunos que ustedes ven aquí delante de la cámara, dando los anuncios, ayudando con la música, ayudando ahí a hablar de los misioneros, dando el mini sermón, el devocional, o predicando el sermón principal. Pero hay muchos que ustedes no ven. Hay algunos que manejan cámaras, otros que manejan sonido, otros que hacen el aseo, otros que están cuidando todo. Un hermano aquí me trajo un vaso de agua hace un poco. Toda parte es importante. Cada parte es importante. Nosotros aquí no solo estamos mirando el ministerio del Faro, estamos mirando el ministerio internacional. Por eso apoyamos a los misioneros. Porque requiere de un equipo de trabajo. Ellos están dependiendo de lo que les enviamos financieramente cada mes. Según el Señor provee, nosotros enviamos el apoyo financiero, económico para esos hermanos, esos guerreros que están ahí en medio de la lucha. Pero ¿qué dice aquí? El que siembra y el que ciega van a tener el mismo galardón. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Seamos fieles con eso. Cualquiera que sea nuestra parte, sea pequeña, sea grande, seamos fieles, hermanos. Que el Señor no venga a encontrarnos sentados esperando otros 4 meses para que llegue la cosecha. No es así, hermanos. Un texto más. 3 de Juan, versículos 5 al 8. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Tremenda esa porción de escritura. Estamos cooperando con la verdad. Hermanos, Jesús es el Salvador del mundo. Procuremos tener un ministerio transcultural, tanto personal como a nivel de iglesia. Procuremos tener un testimonio de transformación en nuestras vidas personales, llevando el mensaje del Evangelio de nuestro propio testimonio. Procuremos vivir vidas trascendentales, entendiendo que hay una oportunidad temporal y es un equipo de trabajo. Requiere de un equipo de trabajo. ¿Dónde encajas tú en ese equipo? De pronto tú necesitas aceptar el Evangelio. Ya hablé un poco de eso, pero no quiero pasar la oportunidad para compartir contigo, amigo, hermano, vecino. De pronto tú nunca has tomado ese paso de fe. ¿Has creído en Dios de pronto no? Pero creer que Dios existe no es suficiente. Los demonios creen y también tiemblan. Y reconocen que Dios existe. Pero nunca has visto tu propio pecado como pecaminoso. No has sentido ese pecado. Dios lo sabe. No hay nada escondido delante de Él. Hay libros que graban cada pecado que hayamos hecho. Pero luego Dios te ama. Y hasta entender la gravedad, el peso de tu pecado, no entenderás el amor de Dios. Y ese amor requirió que Jesús, el eterno Hijo de Dios, se hiciera un ser humano, se hiciera un hombre. Viniera entre nosotros a morir cargando nuestra penalidad. Dios es un juez justo. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, la separación de Dios. Aquí hablamos de la segunda muerte, el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos los mentirosos, todos los pecadores tendrán su parte en ese lago de fuego. Pero Cristo vino y recibió nuestra condenación sobre sí mismo para darnos su justicia. Cada libro de mis malas obras fue borrado, cada uno de ellos.
Y el libro de mi justicia no era suficiente, porque mi justicia nunca es suficiente. Dice en Isaías que nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. Es algo sucio, que está mezclado con tantos pecados. Pero Cristo nos da su justicia cuando estamos en Cristo. Hoy la invitación es que te arrepientas, es un cambio de mente, y pongas tu vida en Cristo. Clama a su nombre, invócale. Él es rico para perdonar, para salvar a todos los que invocan en su nombre. Y cristianos, entendamos que Él es el Salvador del mundo. Llevemos ese mensaje al mundo entero. Vamos a orar. Padre, muchas gracias una vez más por tu salvación, tu evangelio, tu amor. Te pido que este mensaje quede pegado a nuestros corazones. Que no malgastemos tiempo, Señor, en lo que no tiene valor eterno. Que busquemos nuestra parte en la gran comisión, sea para quedarnos y apoyar, o sea hasta para ir al campo misionero. Pero todos debemos ser fieles en testificar aquí donde quiera que estemos, Señor. Señor, ayúdanos a entender que eres el Salvador del mundo. Y aquella persona que aún no ha creído en ti, que hoy, en este mismo momento, clame a tu nombre, que te invoque, que abandone cualquier otra confianza, que deposite su fe en ti. Señor, vivifica a esa persona. En tu nombre pido esto. Amén. Amén. Si podemos ayudar en algo, amigos, hermanos, estamos a la orden. Si hoy decidieron poner su fe en Cristo para salvación, escríbenos. Queremos celebrar con ustedes. Si hoy tomaron otra decisión, escríbenos también. Nosotros queremos apoyarles en ese camino de llevar el mensaje del Evangelio al mundo entero. Que el Señor les bendiga.